Mi nombre es Rodrigo Maximiliano Jerez, licenciado en Fonoaudiología, dedicado al área de la voz. Y en la tarde de hoy vamos a estar presentando Clinical Voice Box. No quiero dejar pasar la oportunidad en este momento de mencionar a la persona que está trabajando conmigo, que anda por ahí, Pablo. Obviamente mi aporte es desde la fonoaudiología, pero Pablo es el desarrollador de esta aplicación. Así que en cualquier momento, es un poco tímido, así que en cualquier momento le vamos a pedir que nos salude por ahí. Además, él está haciendo toda la parte, todo el soporte técnico y demás, así que estará atento a sus inquietudes. Bien, ¿de qué se trata Clinical Voice Box? Cuando nosotros trabajamos con pacientes, fíjense, pasamos mucho tiempo pensando muchas cosas. Entre esas cosas, pensamos cómo acompañar mejor a nuestro paciente, cómo ahorrar tiempo de trabajo. Nuestras sesiones son cortas, a veces trabajamos en relación de dependencia, tenemos muchos turnos, muchos pacientes y la verdad es que el tiempo es cruel y nosotros tenemos que cumplir nuestra tarea de la mejor manera posible. Entonces, ¿cómo la podemos optimizar? ¿De qué manera? ¿Qué recursos usamos? Sabemos que hay cosas que no se pueden cambiar. Al paciente hay que evaluarlo. Al paciente hay que hacerle una evaluación clínica, hay que hacerle una evaluación instrumental en la medida de lo posible. Tenemos que poder volcar los datos del paciente en un registro y ese registro es el que nos va a ayudar a nosotros a hacer el seguimiento adecuado. Además, claramente nosotros en una sesión, además de evaluar al paciente, nosotros establecemos el vínculo terapéutico. Al paciente hay que escucharlo, hay que entenderlo, hay que guiarlo y todo eso tiene que pasar en poco tiempo. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando el paciente se va? ¿Cómo lo acompañamos a ese paciente cuando el paciente ya no está en el consultorio? ¿Cómo acompañamos al paciente cuando el paciente está en su casa y tiene que hacer los ejercicios o al menos tiene que realizar ciertas tareas que nosotros le hemos pedido para ir completando ese camino de rehabilitación? Bueno, para todo eso no está Mastercard, como dice la propaganda, sino que para todo eso, bueno, se ha pensado en esta herramienta, Clinical Voice Box, una herramienta inteligente para terapias inteligentes. ¿Qué abarca Clinical Voice Box? ¿Qué nos permite hacer hoy Clinical Voice Box? Abarca 3 dimensiones. Por un lado, lo que es la evaluación vocal, permite la carga de datos relacionadas a la evaluación vocal. Por otro lado, permite la prescripción de un tratamiento a través de la aplicación, además del seguimiento correspondiente. Es decir, nosotros vamos a poder ver qué es lo que el paciente está haciendo, cuánto está haciendo y cuándo lo está haciendo. Dentro de la evaluación, podemos cargar una ficha foniátrica, podemos volcar datos relacionados a la valoración perceptual, medidas acústicas, medidas aerodinámicas. Podemos realizar una evaluación funcional y además una evaluación autoperceptual. Dentro de lo que es el tratamiento, podemos dar indicaciones o prescripción de estrategias terapéuticas. Y dentro de lo que es el seguimiento, podemos darle al paciente un acompañamiento y monitoreo en tiempo real, que es una de las novedades que tiene esta aplicación. La aplicación no solo sirve para el terapeuta, sino que sirve para el terapeuta y para el paciente. La aplicación no solo brinda información al terapeuta, sino que le brinda información al terapeuta y al paciente. Bien, ¿de qué se trata entonces? ¿Cómo se ve el entorno de Clinical Voice Box? Si ustedes ingresan a la Play Store, los que tienen Android y los que tienen iPhone pueden ingresar a través del explorador
al sitio www.clinicalvoicebox.com, acceden automáticamente a la pantalla que tenemos a la izquierda. Esa es la pantalla de inicio. Hoy la aplicación se encuentra disponible en español, prontamente estará disponible en portugués y en inglés. Claramente es una herramienta que pretende exceder los límites del idioma. Ahora bien, una vez que ustedes seleccionan el idioma, van a acceder a una segunda pantalla, que es la que tenemos marcada hacia la derecha. Fíjense que tenemos dos botones en negro en la parte inferior. El segundo botón dice registrarme y ustedes en ese botón pueden cargar sus datos y luego de cargar los datos, aceptar los términos y condiciones de uso y demás cuestiones, a través de su teléfono, del teléfono que han ingresado y a través de el número de DNI, de documento, de cédula de identidad o de registro, van a poder ingresar a un usuario propio. Esto mediado por la autorización de un administrador. Clinical Voice Box es una aplicación exclusiva para fonoaudiólogos, terapeutas del lenguaje, logopedas, terapeutas del habla y de la comunicación humana. No es una aplicación, por lo menos no hoy, no es una aplicación para profesores de canto. No es una aplicación para profesionales de la voz en general. Nosotros, por lo menos desde la idea origen de la aplicación, vamos a intentar cuidar mucho el uso de la aplicación. Porque a nosotros nos interesa que la aplicación, a medida de que se la vaya usando, sea confiable. Los datos que nosotros vamos a brindarle a la aplicación van a ser datos a través de los cuales la aplicación en un futuro va a empezar a pensar. Entonces, habiendo sorteado estas dos pantallas, habiendo visto estas dos primeras pantallas, ¿con qué nos vamos a encontrar nosotros adentro de la aplicación? Voy a cambiar ahora y vamos a ir directo hacia lo que es Clinical Voice Box. Fíjense, nosotros aquí estamos viendo el entorno interno de Clinical Voice Box. Una vez que nos hemos registrado, podemos acceder a la pantalla de inicio. La pantalla de inicio, y así como toda la aplicación, intenta ser lo más intuitiva posible. Fíjense que nosotros tenemos la posibilidad de cargar un nuevo paciente. Luego podemos, a través de la lista de pacientes, visualizar todos aquellos pacientes que hemos cargado y además tenemos una opción de agenda. Cuando el proceso de intervención finaliza, nosotros a través de la aplicación podemos brindarle al paciente un día y una hora de la próxima sesión. Y eso luego lo visualizamos a través de la agenda. Y por supuesto que el paciente a través de su entorno va a poder también revisar cuándo debe volver y a qué hora debe volver al fonoaudiólogo la semana siguiente. Además de que en breve va a estar operativo un sistema de notificaciones en donde al paciente también le van a llegar recordatorios de cuándo es la próxima sesión, de cuándo debe hacer los ejercicios o de cuánto también debe hacerlos. Y si nosotros, por ejemplo, le hemos indicado ciertas medidas de higiene vocal, también les van a llegar las notificaciones para que el paciente tenga cuidado con el uso de su voz, con sus descansos, con ingerir agua, con descansar correctamente, con precauciones sobre algunas comidas y demás cuestiones. Si nosotros ingresamos, por ejemplo, al botón de pacientes, lo primero que nos va a aparecer ahí, al igual que cuando nos vamos a registrar, es un aviso que dice que el número de documento, el número de registro y el número de cédula, además del número de teléfono, deben estar completados correctamente, porque esos van a ser los datos a través de los cuales va a ingresar el paciente a su propio entorno. Nosotros aquí, para cargar al paciente, simplemente vamos a colocar datos personales y después, abajo, en el botón
de agregar paciente, hacemos clic y el paciente ya está registrado. Una vez que el paciente está registrado, nos vamos al botón lista de pacientes y ahí podemos visualizar a cada uno de nuestros pacientes. Yo en este caso tengo algunos pacientes de prueba, es decir, algunos pacientes que no son reales y otros pacientes que sí son reales que en este momento ya están utilizando la aplicación. Porque claramente la aplicación no solamente puede llegar a servir para entornos de presencialidad, sino que también puede agilizar o puede optimizar las intervenciones de modo remoto, es decir, a través de teleterapia o a través de telemedicina. Por ejemplo, una vez que ustedes han cargado al paciente, les estaba contando, pueden consultar en un principio el estado del paciente en esta pantalla. Si ustedes hacen clic sobre el paciente, sobre el apellido, sobre el nombre del paciente, van a ingresar directamente a todo lo que es el entorno operativo del paciente, es decir, qué es lo que como terapeuta podemos desarrollar a lo largo de una terapia. Y por otro lado, tenemos 4 botones que son también botones para manejar el estado del paciente. Y fíjense, el lapicito es para editar algunos de los datos del paciente por si los hemos colocado mal. El segundo de los botones es un avioncito. Y ustedes pueden preguntarse, ¿para qué sirve el avioncito? Bueno, el avioncito me sirve a mí para compartir el paciente. Supónganse, yo empiezo a atender al paciente. Mi paciente se muda o de repente se me acaban las ideas o de repente se me acaban los recursos o considero que un colega lo puede atender mejor. Mi colega se descarga la aplicación y yo a través del avioncito puedo compartirle el paciente a ese colega. Y ese colega automáticamente puede acceder a todos los datos que yo he cargado de ese paciente, ya sea de evaluación o de abordaje. Y en breve también estará disponible un entorno específico para médicos otorrinos. Entonces el médico va a poder cargar el estudio por imagen y al compartirlo conmigo lo voy a poder visualizar directamente a través de la aplicación, sin necesidad de que el otorrino me mande absolutamente nada. El otorrino lo carga en la aplicación al paciente, carga el estudio y automáticamente al compartirlo con nosotros lo podemos visualizar y además podemos hacer una evaluación propia sobre el video o sobre las imágenes. El tercero de los botones es un botón de bloqueo o de una especie de prohibido, no tocar, y ese es un botón casualmente para bloquear al paciente. Por ahí hay pacientes que se van, por ahí hay pacientes que se toman como años sabáticos o meses sabáticos, ¿no? Y uno no sabe si vuelven o no vuelven, pero no queremos perder los datos del paciente. Pero tampoco, como el paciente no está siendo riguroso en nuestra terapia, tampoco lo queremos eliminar. Entonces simplemente lo bloqueamos. Nosotros tenemos a disposición los datos por si regresa, pero el paciente no puede consultarlos desde su entorno. O sea, como cosa interesante, el paciente en general no puede darse de alta a sí mismo. Somos nosotros los que cargamos los datos y a partir de esa carga, luego el paciente puede acceder. Y el último de los botones es simplemente un botón para eliminar a los pacientes. Claramente, si ustedes hacen clic en ese botón, van a tener una advertencia que les dice que no pueden recuperar los datos, ¿sí? O al menos tal vez los puedan recuperar. Eso Pablo nos podrá ayudar después al respecto. Lo podrá recuperar por un periodo determinado de tiempo, pero luego de eso ya no será posible recuperarlos. Pero bueno, calculamos que eso no va a pasar, los datos siempre son importantes. Y las historias clínicas en general son buenos documentos luego para cualquier eventualidad. Así que es un poco lo interesante de esta aplicación. Bien, les decía entonces, esas son las opciones que nosotros tenemos fuera del entorno específico del paciente. Pero si nosotros ingresamos, yo por ejemplo voy a ingresar en el paciente 2, nos vamos a encontrar con las primeras opciones. Fíjense que arriba, en el margen superior derecho, vemos el nombre del paciente, es decir, con quién estamos tratando o dentro del entorno de quién vamos a trabajar.
Luego tenemos una ficha foniátrica, una historia clínica y los botones inmediatos que van a aparecer ahí van a ser seguimiento y nueva sesión. Y las sesiones van a ir apareciendo a medida que nosotros hagamos clic en el botón nueva sesión. Hoy, por ejemplo, es 13 de noviembre, correspondería a la sesión 4, hago clic en nueva sesión y aparece automáticamente sesión 4 correspondiente a la fecha del día de hoy. Y todos los datos que ustedes carguen el día de hoy se van a vincular a la fecha. Bien, pero lo primero que nosotros tenemos antes de entrar en cada una de las sesiones es ficha foniátrica. Entonces aquí nosotros terminamos de completar los datos relacionados al paciente. Terminamos de completar los datos relacionados a una primera historia clínica. Obviamente también a una primera evaluación clínica. Entonces, sobre el paciente, fíjense que podemos elegir un diagnóstico médico si es que fue emitido. Aquí tenemos un ejemplo de nódulos vocales, pero en realidad fíjense que podemos elegir entre todas las posibles, o entre la mayoría, mejor dicho, de las posibles patologías médicas. Luego tenemos una serie de antecedentes, entre los cuales también se pueden elegir, para ver si hay algún dato relevante o no que deba resaltar de manera inmediata. Y luego podemos entrar en cada una de estas opciones, que son desplegables, para evaluar higiene vocal, actividades vocales, cuestiones relacionadas al ambiente y demás. Ustedes pueden ver ahí evaluación de la tensión muscular, soporte respiratorio, alineación postural, todo lo que hace a una primera evaluación clínica. Acá la idea es que lo podamos usar en cualquiera de los entornos, tengamos o no tengamos el instrumental competente o el instrumental requerido, tengamos o no tengamos análisis acústico de la voz, tengamos o no tengamos estroboscopio, tengamos o no tengamos medidas aerodinámicas instrumentales, ¿sí? A todo paciente le hacemos igual una evaluación y esta es una manera, esta es una sugerencia para sistematizar esa evaluación. Porque aquí lo que nos estamos ahorrando es tiempo, papel y disponibilidad una vez que el paciente ha terminado. Porque nosotros ya no tenemos que ir anotando cada cosa, sino que una vez que conocemos el entorno, directamente vamos seleccionando y punteando cuáles son las opciones que nos interesan, cuáles son las opciones útiles, qué es lo que nos llama la atención del paciente o qué es lo que merece determinada importancia, y sobre eso vamos trabajando. Además, por ejemplo, si en la primera sesión nosotros no tenemos tiempo de completar toda la historia clínica, evaluamos lo que nos interesa en ese momento y el resto lo dejamos para completarlo después. Y esa información luego se suma y se carga a lo que ya estaba antes cargado, ¿sí? Y entonces les decía, se ahorra tiempo, se ahorra papel y se ahorra disponibilidad, porque estos datos se pueden consultar cuando quieran, donde quieran. Más allá de que una vez que sean cargados, también se pueden compartir con el paciente. ¿Sí? Si bien la historia clínica es un documento del paciente, no en un primer momento no aparecerá, ¿sí?, disponible, sino que nosotros deberemos habilitar esa opción para disponibilizarlo, para hacerlo disponible al paciente. Y al final de toda esa evaluación, nosotros tenemos algunas observaciones generales que versan sobre el diagnóstico fonoaudiológico presuntivo, porque fíjense que al cabo de toda una evaluación clínica exhaustiva, nosotros podemos decir qué presumimos que tiene, cuál es el pronóstico, si nos parece que va a ser bueno, que va a ser justo, que va a ser pobre, y basados en qué criterio, y si tenemos algunas otras referencias sugeridas para que el paciente lo haga, y si tenemos algunos otros procedimientos sugeridos que tal vez el paciente todavía no se ha realizado. Y al final, si ustedes quieren cargar, fíjense que tienen un cuadro de texto editable en donde pueden colocar las observaciones de manera personalizada, ¿sí? Es decir, con un cuadro de texto libre ustedes pueden cargar lo que deseen cargar. La información que por ahí no esté estandarizada o no esté contemplada dentro de esta primera planilla.
De hecho, esta primera planilla es es una traducción y es una adaptación de una plantilla de La Haya, ¿sí? De una plantilla de evaluación que La Haya propone para evaluar en el área de la voz. Entonces, eso como primera instancia. Nosotros una vez que completamos la ficha clínica del paciente, o la ficha foniátrica, ¿en dónde podemos consultarla? En el botón que dice historia clínica. Fíjense que nosotros aquí vamos a ir teniendo un resumen de todas las evaluaciones, de todas las sesiones, de todas las pruebas que vamos llevando a cabo. Fíjense que tenemos el apellido del paciente, la fecha en la que se realiza el informe, es decir, la fecha en la que se lo consulta. Tenemos la fecha de nacimiento, la edad, diagnóstico médico, el fonoaudiológico, antecedentes, la ocupación, algo que es súper importante en el área de la voz, porque a nosotros no nos da lo mismo que el paciente sea profesional de la voz a que no lo sea, y algunas observaciones si es que las hemos cargado. Y a partir de ahí, fíjense, aparecen algunos campos similares a los de la ficha foniátrica y algunos campos que exceden a la ficha foniátrica, como por ejemplo la evolución del paciente, si es que nosotros hemos ido cargando a medida que trabajamos, una evaluación funcional si es que la hemos hecho, y podemos cargar a su vez videos, imágenes y evaluación autoperceptual. Todo eso lo podemos ir consultando y todo eso se va cargando en el entorno del paciente. Ahora bien, una vez que hemos finalizado esa primera consulta, un detalle que no lo he mencionado, pero que seguramente lo han visto, cuando ustedes han llenado todo, cuando ustedes han cargado todos los datos que consideran, o cuando el paciente está por finalizar la terapia o está en un punto determinado de la terapia que requiere un informe, ustedes a través del botón que está abajo pueden generar un informe en PDF con todos los datos que han cargado del paciente, con los gráficos que se han realizado a partir de lo que el paciente ha hecho y con las imágenes si es que también han cargado imágenes. Entonces ustedes descargan el PDF, lo imprimen, firman, lo sellan y lo entregan. Y el informe está hecho, el informe está realizado. Y obviamente es un documento que ustedes lo pueden entregar en papel, o también es un documento que lo pueden habilitar en el entorno del paciente y el paciente lo tendría disponible por un periodo de 30 días. Al cabo de 30 días, si el paciente lo requiere, debe volver al fonoaudiólogo para que el fonoaudiólogo lo evalúe, porque en 30 días pueden pasar muchas cosas. Entonces, se debe hacer una suerte de recertificación del estado del paciente y ahí se habilitará o se habilitaría nuevamente. Si salimos de aquí, otro de los botones que nos interesa, habíamos dicho, era el de seguimiento, el de nueva sesión, y a partir de nueva sesión nosotros teníamos los botones sucesivos. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hoy trabajar con nuestro paciente, ¿qué es lo que encontramos adentro de esta sesión? ¿O qué es lo que podemos hacer? Fíjense, podemos hacer evaluación perceptual, cargar los datos de la evaluación perceptual, cargar los datos de medidas aerodinámicas, de medidas acústicas, de evaluación autoperceptual, de evaluación funcional y además indicaciones terapéuticas. Es decir, si al paciente yo lo evalué en la primera sesión y yo empiezo a trabajar, probablemente en la segunda o en la tercera sesión no lo evalúe, solamente vaya a las indicaciones terapéuticas. Por lo tanto, a partir de ese botón, yo le puedo dar ciertas indicaciones, puedo ir haciendo un registro de cuáles son los ejercicios que estoy prescribiendo para que el paciente luego a través de su entorno los pueda visualizar y los pueda realizar en casa. Y esa práctica también se refleje en el entorno del paciente y en el entorno propio del terapeuta, como ya lo vamos a ver en otros de los ejemplos. Si nosotros ingresamos a evaluación perceptual, por ejemplo, fíjense que vamos a tener una de las evaluaciones más utilizadas a nivel mundial, que es la escala GRBASI, con ese apartadito de la I de inestabilidad, ¿sí?, que puede llegar a ser útil en algunos casos. Y tenemos dos posibles opciones para puntuar. En los cuadritos tenemos las opciones para colocar la escala de 0 a 3
y luego al lado tenemos la escala visual analógica. Podemos usar una u otra o podemos usar ambas. Tal vez alguna no tenga mucha experiencia en lo que es la escala visual analógica, directamente puede llenar el cuadrito y colocar los valores de 0 a 3 como tradicionalmente se realiza. Dentro de esta misma evaluación tenemos la posibilidad de cargar audio. Es decir, si ustedes le realizan en un entorno óptimo una muestra, una grabación o una muestra de su voz, podemos cargarla también y la tenemos disponible en esta evaluación, en la evaluación aerodinámica y en la evaluación acústica. Entonces nosotros también podemos dejar volcado ese dato del paciente para poder cotejarlo con los valores que hemos colocado. Y además, por supuesto, esto se transforma en un registro que lo llevamos absolutamente a todos lados. Es decir, escuchamos la voz del paciente aquí, bueno, no vamos a necesitar nuestra computadora luego para conocer o para recordar cómo era la voz del paciente en tal sesión y cómo es la voz del paciente en esta sesión. Directamente nosotros lo podemos consultar aquí. Tenemos un botón para cargar y una barra de reproducción. Y obviamente si ustedes ya han cargado los datos, pueden directamente colocar guardar y esos datos quedan almacenados y vinculados a esa sesión. ¿En dónde puedo consultar los datos de la evaluación perceptual? En el botón que dice historia clínica, como ya lo vamos a ver. Si nosotros volvemos atrás, tenemos medidas aerodinámicas, unas medidas muy sencillas porque claramente no todos tenemos medidas aerodinámicas instrumentales, pero todos podemos hacer en el consultorio tiempo máximo de soplo o tiempo máximo expiratorio, un tiempo máximo fonatorio y poder a través de estos dos valores obtener un cociente SZ. Y a su vez, mientras tanto, también podemos consultar ese audio que hemos cargado en la evaluación perceptual. Obviamente el cálculo se hace de manera automática. Lo que sigue son las medidas acústicas. En este momento, la aplicación no está procesando de manera autónoma estos resultados, sino que somos nosotros los que tenemos que cargarlo. Pero a través de este entorno, lo que hacemos es poder tener disponible en la aplicación cada uno de los datos que nos parecen más o menos importantes relacionados a las medidas acústicas. Tenemos frecuencia fundamental, intensidad, valores deformantes, tenemos medidas de perturbación, medidas de amplitud de Cepstrum. Es importante cargar el software con el que hemos extraído esos datos, porque a partir de eso también podemos analizar valores de normalidad o no, sobre todo relacionado a las medidas de perturbación. Y además tenemos dos datos sugeridos que próximamente la aplicación empezaría a arrojar, estos sí de manera automática, y tienen que ver con el índice de severidad de la disfonía y con el índice ABQI, que son índices acústicos ambos. Y también la posibilidad de cotejar o de poder acceder al audio del paciente que nosotros hemos cargado en la evaluación perceptual. Una vez que hemos salido de aquí, fíjense, podemos ir a la evaluación autoperceptual. Esta quizás pueda llegar a ser una de las más interesantes. ¿Por qué? Porque nosotros, primero, están todos los cuestionarios estandarizados en español. Si ustedes conocían únicamente al BHI y a la versión larga y a la versión corta, nosotros aquí tenemos a todos, creo que a todos, si no, sí, estoy seguro, a todos los cuestionarios estandarizados en español. Algunos serán bien estandarizados en el español de España, algunos en español latinoamericano, hay una versión específica del BHI en un español argentino o rioplatense. Si no me equivoco, nos está acompañando una de las autoras de la validación de la escala de disconfort del tracto vocal, Alejandra Santi, así que un gran gusto y un gran saludo para ella por estar acompañándonos aquí. De hecho, para poder colocarlos en este entorno,
para poder colocarlos aquí, he pedido la autorización de cada uno de los autores, ¿sí? Para que también ellos puedan dar su... Bien, ahí Alejandra nos está comentando también. Andrea Romano también está presente. Un gran saludo para ella. Les decía entonces, cada uno de estos cuestionarios, para colocarlos a cada uno de estos cuestionarios, hemos pedido la autorización de sus autores y claramente los hemos dejado aquí a disposición de ustedes. Y como les decía, ha intentado ser una lista lo más exhaustiva posible para que todo esté a disposición. Fíjense, tenemos el VHI abreviado, el VHI pediátrico, el VHI partner, el VHI para cantantes y luego varios otros más. Y ustedes al final, fíjense, por ejemplo, con el VHI 10 para ver una versión corta, van a poder encontrarse con texto, con la leyenda de texto reproducido con autorización de los autores correspondientes. Si es que nosotros queremos completar desde nuestro entorno los datos, simplemente colocamos responder y vamos haciéndolo con el paciente. Pero les decía, este entorno tal vez es uno de los más interesantes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos seleccionar el cuestionario y enviárselo a través del botón de abajo, del último botón, enviárselo directamente al paciente. Y el paciente lo responde a través de su entorno. Y los datos nos llegan automáticamente. Por ejemplo, al paciente lo guiamos en una primera respuesta, en una primera contestación, pero luego, si nos interesa mantener un monitoreo minucioso, le vamos mandando sesión a sesión para ver la evolución, para ver el progreso, y eso se va reflejando a través de un gráfico que lo vamos a ver más adelante. Regreso de aquí. Luego de evaluación perceptual, tenemos evaluación funcional. La evaluación funcional es un protocolo de diseño propio que claramente a través del uso y a través de la aplicación se van a evaluar las posibilidades de este protocolo para estandarizarlo en un futuro. Pero fíjense que aquí, dentro de lo que es la evaluación funcional, hay tres grandes dimensiones: la evaluación de las habilidades fonatorias presentes, y la evaluación, de hallazgos funcionales de la fonación. Y dentro de estos también van a poder encontrar subapartados para evaluar anatomía laringea en relación a la fonación, fisiología laringea en su conjunto y función fonatoria propiamente. Como es un cuestionario estandarizado, nosotros tenemos las opciones directas y al final con la opción de colocar observaciones y de cargar imágenes y cargar videos. Entonces ustedes pueden cargarlos en el entorno y a partir de esa carga y de la visualización ir completando el formulario y que eso claramente quede guardado y pueda ser consultado a través de la historia clínica. Finalmente, el último de los botones, que es indicaciones terapéuticas, nos permite establecer un objetivo y a partir del objetivo brindar esas indicaciones y que el paciente las tenga disponibles para que pueda practicar cuando lo desee, o en el mejor de los casos, para que pueda practicar cuando nosotros se lo indiquemos. Entonces, a partir de elegir entre estos 4 objetivos, que por ejemplo puede ser la rehabilitación, nosotros seleccionamos los ejercicios que deseemos indicar. Fíjense que los ejercicios aquí están distribuidos o están clasificados según determinadas categorías. Si nosotros queremos trabajar la función propiamente, por ejemplo, podríamos trabajar vibración labial, podríamos trabajar dentro de otros, por dar simplemente un ejemplo, mesa di voce o alguna emisión en falsete. Y una vez que hemos elegido los ejercicios, al colocar guardar, pasamos a un nuevo entorno en donde podemos colocar, en algunos casos, no en todos, obviamente depende del ejercicio, si hemos trabajado con alguna vocal específica, si hemos vocalizado con alguna vocal específica, si hemos realizado o si hemos utilizado dentro de este ejercicio glissando ascendente o glissando descendente, y para que nosotros tengamos una suerte de mapa
dentro de lo que es ese campo vocal o dentro de lo que es la dimensión vocal, tenemos dos teclados que intentan ser útiles tanto para el hombre como para la mujer, en la octava del hombre y en la octava de la mujer, y a partir de este tecladito elegir las notas en las que o con las que hemos trabajado. También para que el paciente tenga referencia y para que nosotros tengamos referencia en una instancia posterior en donde vamos consultando qué es lo que fuimos haciendo con los pacientes sesión a sesión. Si los ejercicios fueron cambiando y en qué sentido fueron cambiando. Si las notas fueron cambiando, si fuimos ganando espacio, si fuimos ganando dimensión. Si pudimos ir completando esos pequeños objetivos en relación a los ejercicios. Y luego de colocar esta información en relación a la práctica, fíjense, hay un pequeñísimo cuestionario, hay una pequeñísima escala en donde se puede seleccionar cómo resultó el ejercicio para el paciente. El paciente no puede realizar el ejercicio, el paciente lo realiza con mucha dificultad, lo realiza con moderada dificultad, lo realiza con poca dificultad o lo realiza sin dificultad. Esto es una evaluación subjetiva, claramente, ¿sí? Pero al menos intenta dar cuenta a lo largo de todo el tratamiento de cómo fue esa suerte de evolución subjetiva del paciente. Una vez que nosotros vamos completando cada uno de estos datos, suponiendo de que esto sea así, podemos colocar una evolución relacionada al paciente acerca de cómo está, cómo se siente, cómo viene respondiendo a los ejercicios. Eso también con un cuadro de texto libre, entonces ustedes pueden agarrar su teléfono y directamente lo completan. Fíjense, no tienen que agarrar un papel, no tienen que agarrar un lápiz, directamente lo llenan desde el teléfono. Hoy ya que nuestras vidas pasan a través de un teléfono, muchas veces, y luego de eso colocan guardar. Y aquí nosotros, luego de guardar, podemos observar a manera de resumen qué le prescribimos al paciente en esa sesión. Bueno, le hicimos hacer vibración labial, mesa di voce, emisión en falsete. Ahí vemos reflejada la evolución si es que la escribimos. Y fíjense que aquí podemos indicarle al paciente qué es lo que debe hacer hasta la semana siguiente. Podemos elegir los 3 ejercicios o podemos elegir uno, porque a veces hacemos ejercicios en el consultorio que al paciente le resultan dificultosos, entonces no lo mandamos a hacerlo solos. Entonces, solamente le indicamos lo que le sale bien o lo que creemos que puede hacer en su casa, solo de una manera confiable, sin hacerse ningún daño. Y luego colocamos la fecha de la próxima sesión. Bueno, hoy fue viernes 13, la semana siguiente es viernes 20 a las 19 horas, suponiendo de que este sea un paciente real. Colocamos aceptar y los datos fueron guardados y nosotros salimos del entorno del paciente listos para hacer pasar al paciente siguiente y para trabajar con el siguiente paciente. Cuando el paciente empieza a practicar, nosotros al ingresar al paciente vamos a tener un gráfico de torta que nos muestra cuánto ha practicado el paciente con qué ejercicios. Y además también nos cuenta de cuántas prácticas ha realizado por semana. Entonces nosotros podemos ahí hacer un seguimiento del paciente y si seleccionamos cada una de las porciones de la torta, me arroja el porcentaje, el ejercicio y el porcentaje. Entonces nosotros así vamos viendo cómo el paciente va realizando su práctica, cómo el paciente va realizando los ejercicios y cuánto tiempo le destina de su semana a la rehabilitación. Entonces después los podemos regañar al paciente, le podemos decir, usted en realidad no se recupera porque no hace los ejercicios. No es suficiente que usted venga aquí todas las semanas, sino que usted también lo tiene que hacer en casa. Entonces ahí también acompañamos al paciente de otra manera.
Y el paciente tiene una responsabilidad distinta si es que tiene que entrar en un entorno y decir, bueno, tengo que practicar. O al menos es la idea de poder acompañarlo de otra manera o de una manera diferente. Nosotros aquí estamos visualizando una paciente distinta que también tiene cargadas sesiones, que también tiene cargada una historia clínica, una ficha foniátrica, y que, por ejemplo, dentro de lo que es su historia clínica, nosotros podemos visualizar dos elementos que no visualizamos en el paciente anterior, como por ejemplo, videos e imágenes. Nosotros aquí tenemos dos videos cargados, y si yo coloco reproducir, ustedes van a poder ver la estroboscopía de la paciente dentro de la aplicación. Insisto, y esto se puede compartir con otro terapeuta. Esto se puede enviar a otro colega si yo quiero hacer una consulta, si yo quiero hacer una interconsulta. Y además tenemos imágenes. Esto también se va a reflejar, como bien les decía hace un instante, se va a reflejar en la historia clínica, en ese PDF que ustedes pueden descargar y luego firmar. Y otro detalle interesante dentro de lo que es la historia clínica es la visualización de los resultados de la evaluación autoperceptual a través de un gráfico. Entonces, por ejemplo, a esta paciente yo la evalué a lo largo de las sesiones con el BHI para voz cantada. Entonces, fíjense cómo puedo observar la progresión de los resultados a través del tiempo. Tengo una primera sesión en donde la paciente obtuvo un puntaje determinado. Tengo una segunda sesión en donde la paciente obtuvo otro puntaje y tengo una tercera sesión en donde la paciente obtuvo un nuevo puntaje. Y eso lo veo directamente desde el entorno gráfico. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo clic sobre cada uno de esos puntos para observar el puntaje específico. Y fíjense, me arroja el puntaje, me arroja la fecha y me arroja el gráfico. Otra cosa interesante es que nosotros podemos aplicar más de una evaluación, más de un cuestionario autoperceptual. Y los vamos a ver reflejados aquí a todos. Los vamos a ver a todos en simultáneo, con colores distintos, con líneas distintas, y los vamos a poder seleccionar a uno o a otro, dependiendo de cuál es el que deseemos visualizar. Y esta información también va a estar disponible en lo que es la generación del informe. Ahora bien, nosotros estamos trabajando con la paciente 2. Voy a salir rápidamente de la paciente 2 para ingresar a su entorno. Y fíjense, nosotros, algo que me había olvidado de comentarles, arriba, sobre la barra celeste, tenemos tres botones, que son tres botones de navegación. La casita es el menú de inicio. La flechita que tenemos hacia la izquierda es el regresar, para volver al menú superior dentro de la aplicación, y el icono que tenemos hacia la derecha es la agenda, si es que nosotros queremos consultar. Entonces ahí fíjense, vamos viendo cuándo tenemos a qué paciente. Arriba tenemos tres líneas y si hago clic en las tres líneas aparece un menú lateral en donde puedo consultar mi perfil, es decir, mis datos como terapeuta, la agenda, la lista de pacientes, acerca de, que es un poco contarles de qué se trata la aplicación, y tenemos la opción de salir, además de datos de contacto y de conexión abajo. Si coloco salir, vuelvo al entorno inicial, elijo español. Aquí no voy a colocar mis datos, sino que la paciente va a ingresar sus propios datos. Claramente es una paciente ficticia. Y aquí tenemos el entorno del paciente. Es mucho más sencillo, mucho más intuitivo, porque yo no quiero que el paciente entre y se disperse en la aplicación. Quiero que el paciente entre y practique, entre y haga lo que le pedí o lo que le indiqué. Entonces tiene la cantidad de sesiones que nosotros fuimos creando, pero él no puede crear. Y adentro de cada sesión solamente tiene dos botones. La evaluación vocal, si es que le hemos indicado alguna evaluación vocal que pueda hacer, como por ejemplo el índice el Voice Handicap Index para voz cantada, que en este caso aparece en gris, está desactivado porque ya lo hizo.
nosotros podemos volver y observar las indicaciones terapéuticas. Si ingresamos a indicaciones terapéuticas, vamos a poder ver qué le indicamos al paciente a lo largo de esta sesión. Pautas de higiene vocal, emisión en falsete, humming. Tenemos los datos duplicados, tal vez porque entramos 2 veces. Y fíjense que el paciente abajo tiene un botón que dice practicar. Vamos a salir de aquí. Vamos a ir a otra sesión, por ejemplo a la sesión 3. Vemos la evaluación. En evaluación vocal el paciente no tiene nada indicado, así que no tiene que hacer nada, pero en indicaciones sí. Y puede practicar. Si el paciente hace clic en practicar, se despliega este menú de opciones. Es decir, el paciente puede empezar a hacer staccato, puede hacer vibración labial. El paciente subjetivamente y de manera rápida nos puede contar si pudo realizarlo, si lo hizo con dificultad o no, y nos dice más o menos, ¿sí? La idea es que sea lo más exacto posible, pero nos cuenta más o menos cuánto tiempo estuvo haciendo ese ejercicio. Una vez que el paciente carga, tiene la fecha de la próxima cita. Nosotros supongamos que cargamos aquí, que realiza los 2 ejercicios, que aquí en este primer ejercicio lo realiza durante 10 minutos y a este ejercicio también lo realiza durante otros 10 minutos. Y una vez que terminamos de cargar, colocamos ver para revisar si los datos están cargados correctamente, o mejor dicho, el paciente ingresa para ver si están cargados correctamente y al final coloca enviar. Y una vez que el paciente ha colocado enviar, los datos se han cargado automáticamente en su entorno y obviamente esta torta cambia. El número de prácticas cambia porque el paciente ha tenido una nueva intervención, ha realizado una nueva práctica y eso claramente nosotros también lo podemos consultar, no solamente a través del gráfico, sino a través de un botón al que vamos a ir ahora rápidamente al entorno del terapeuta, que es un botón que dice seguimiento. En breve también estará disponible un botón que dice resumen de la terapia, en donde nosotros vamos a poder ver de manera ya más específica el resumen con las vocales, si se hizo glissando, cuáles fueron las notas y cómo se sintió ese paciente. Aquí, por ejemplo, fíjense, el paciente en el icono derecho del menú celeste, arriba, no tiene una agenda, sino que lo que tiene es el icono de su historia clínica. Entonces, cuando nosotros deseemos compartir la historia clínica del paciente, el paciente va a poder acceder a su historia clínica. Y abajo, al final, fíjense, hay un botón que dice datos y aquí el paciente tiene un resumen de los datos de su profesional por si desea recomendarnos y también tiene sus propios datos para ver cómo son, cuáles son, perdón. Salgo rápidamente de aquí, voy a volver a ingresar a mi entorno. Dentro de lista de pacientes, nosotros estábamos con el paciente 1. Fíjense que aquí tenemos un botón pequeño que dice seguimiento. Entramos ahí y aquí nosotros podemos ver de manera rápida la fecha, cuál es el ejercicio que prescribimos, los resultados y el tiempo. Si me voy hacia el final, yo voy a poder observar que el paciente, fíjense, el día de hoy, que es 13 del 11, ha practicado a las 20 y 11 minutos, ha realizado vibración labial, lo realizó con poca dificultad y lo hizo durante 10 minutos. Entonces ese dato también lo podemos consultar, no solamente desde lo gráfico, sino también con una descripción que estará disponible a partir del botón seguimiento. Bien, ahora sí dejo un espacio para preguntas. En primer lugar, bien, la aplicación va a estar íntegramente disponible para cada una de ustedes al cabo de una capacitación que se van a ir brindando progresivamente. Un poco
para resguardar el uso, como les decía al principio, es decir, por lo menos el objetivo inicial de la aplicación no es que lo usen estudiantes, perdón si hay alguno por ahí, pero no es que lo usen estudiantes, al menos no todavía. Tampoco es que lo usen profesionales de la voz. La idea es que lo usemos solamente profesionales capacitados y profesionales que nos abocamos de manera casi, bueno, tal vez no casi específica, pero al menos sí con un grado de conocimiento específico. Pero para eso la tenemos que usar. Y la tenemos que usar bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, sí. Muchas gracias a vos. Perfecto. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué Yo tal? soy Eunice Valenzuela, de Chile. Muy interesante la presentación, profesor. Ha sido excelente. Realmente es una aplicación que, como decían las colegas, nos va a facilitar la vida. Y realmente ha sido muy minucioso el trabajo. Yo creo que todos acá valoramos mucho que exista una aplicación como esta, sobre todo en el área de voz. Y mi pregunta va en cuanto a ¿cuántos pacientes nosotros podemos cargar? ¿Hay un número limitado? ¿Hasta dónde podemos subir pacientes? A veces hay muchos, pocos. Quizá quisiera saber si existe alguna limitante en cuanto al número de pacientes. Bien. Yo les voy a decir que no hay límite de pacientes, pero está también presente el ingeniero que me podrá ayudar también al respecto. En principio, o sea, desde lo que ustedes me preguntan a mí, desde lo que se ha pensado para la aplicación no tiene límites de pacientes. Ustedes pueden cargar la cantidad de pacientes que quieran. Lo que sí, por el momento, si no me equivoco, lo que tiene es un límite en la cantidad de sesiones. Tampoco esperamos tener terapias eternas. O sea que por ahí vamos, hemos limitado en principio la cantidad de sesiones, pero no la cantidad de pacientes. ¿Puede ser así, Pablo? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, limitamos el número de sesiones, más o menos un estándar de 12, y si bien el número de pacientes por ahora es ilimitado, nosotros les recomendamos, digamos, de que lo vayan cargando progresivamente, o sea, no carguen muchos, digamos, en una sola sesión, por el hecho de no ralentizar la aplicación. Así también nosotros vamos viendo cómo se va comportando a medida que ustedes la van usando también. Que esa es otra cosa importante que tenemos que ver para el tema de rendimiento precisamente. Muy bien, ahí está Pablo, el desarrollador de la app. Muchas gracias. Muchas gracias, Eunice. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Sugerencias? Son todas bienvenidas. Hola, buenas noches. Hola, Verónica. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Felicitaciones. La verdad que me encantó. Estaba esperando este día para ver de qué se trataba. Me encantó, me pareció muy intuitiva la aplicación y bueno, es como que tiene todo lo que siempre necesitamos. Me gustó mucho. Quería preguntar si, por ejemplo, se pueden visualizar varias sesiones a la vez. O siempre cuando queremos visualizar vamos viendo sesión por sesión, como para compararlas. Específicamente, ¿qué información de la sesión querrías ver, por ejemplo? No sé, como para comparar, ¿viste? Yo digo, me voy pensando en cómo trabajo yo, que siempre voy como revisando lo que voy trabajando y por ahí voy alternando algunos ejercicios. Si podría yo tener algún gráfico o no sé, o poder ver a la vez varias sesiones o siempre voy a ir a una o a otra sesión. Bien, en principio, hoy por hoy, por ejemplo, vos tenés de manera automática la visualización del gráfico de las evaluaciones autoperceptuales. Y estás en un mismo gráfico, tenés la posibilidad de visualizar los resultados de las diferentes evaluaciones sin la necesidad de ir sesión a sesión. Ah, ok. En una instancia posterior vas a poder ver de la misma manera, de una manera gráfica, también la progresión o la evolución de los diferentes resultados. Ya sea, por ejemplo, de evaluación perceptual, ya sea de medidas acústicas
o ya sea de medidas aerodinámicas. Bien, Ok, estamos trabajando en eso. bárbaro. Y otra pregunta, tengo dos más. Decime. Si esa información ocupa espacio en el celular o en la computadora o está en una nube. Bien, no, ¿verdad, Pablo? No. Respuesta es no. Todo se está almacenando en la nube, así que como mucho le va a ocupar, digamos, el espacio que tengan ustedes en los videos al momento que lo tienen. Cuando Claro, lo borren de su teléfono, listo, ya desocupan ese espacio, pero los videos y las fotos, las imágenes siguen estando todo en la nube. Bien, los pueden eliminar después claro. entonces. Ok, claro. Buenísimo. Bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, la aplicación, si tienen curiosidad, la pueden descargar y pueden dejar su calificación de la aplicación en la Play Store y está disponible, les decía al principio también, para aquellos que tienen iPhone a través de lo que sería el explorador, colocando la dirección de la aplicación, que es www.clinicalvoicebox.com. ¿Algún comentario, sugerencia? Son todas bienvenidas. No estoy leyendo. Muchas gracias, Adriana. Bien, es una muy buena pregunta la pregunta que hace Livia acerca de si existen valores de referencia. De momento no existen valores de referencia porque puede darse la circunstancia de que no los extraigan todos con un mismo software. Es decir, algunos pueden tener Prat, algunos pueden usar algún software pago como Anagraph, algunos pueden usar Voxmetría y cada uno tiene valores normativos diferentes. Por eso es que se vuelcan los datos y junto con los datos en medidas acústicas, lo que tienen que colocar es el nombre del software a través de los que se descargan, a través de los que se obtienen los datos, para así luego poder en una instancia posterior hacer una comparación. De todas maneras, lo que nosotros conocemos como valores universales, y sobre eso sí se está trabajando, son en relación a lo que es frecuencia fundamental, valores deformantes e intensidad. ¿Sí? Sobre eso sí vamos a tener algún tipo de contraparte visual, de contraparte gráfica, y sobre eso sí vamos a poder ver no solo la evolución, sino también algún gráfico un poco más intuitivo que intente reflejarnos de una u otra manera ciertos valores normativos. En este momento todavía no está disponible, pero en breve estará. Me preguntaron por ahí la capacitación, ¿cuándo se realizaría? Bien, yo lo que voy a hacer es compartirles el link de la web a través de la cual pueden acceder a la información de la capacitación. Y la primera va a ser el 5 de diciembre. 5 de diciembre es una capacitación de 6 horas en donde nosotros vamos a trabajar con casos específicos y en donde vamos a ir cargando en la aplicación esos casos, y obviamente también se los va a invitar a que si ustedes tienen algún paciente que quieran incorporar para ese momento en la aplicación, vamos a tenerlos en cuenta para que también podamos practicar directamente con esos. Bien, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? La verdad es que ha sido un enorme gusto para mí. Estoy muy agradecido por su paciencia, por su atención, por su tiempo. Quisiera hacer una consulta que hicieron acá por el chat y Sí. también creo que es importante preguntar, ¿la aplicación tiene costo y si las capacitaciones también lo tienen? Las capacitaciones tienen un costo mínimo, la aplicación no tiene costo. Ya. Si bien son muy específicas y demás, o sea, no se espera que sean de uso masivo, más que para fonoaudiólogos. La aplicación no tendría un costo, la descargan sin ningún tipo de cargo. Así que por ese lado, tranquilos.
Al menos no por ahora. No lo vamos a hacer. La idea es que sea libre. ¿Alguna pregunta? Rodrigo, Sí. no tiene costo al descargarla ni para mantenerla, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. No es que, sí, no tiene costo ahora y tampoco para mantener o para acceder incluso a todas las funciones que yo he mencionado, tampoco no existe, no hay como una versión trial y después una versión plus. No, es así, es completa. Una vez que se da acceso, acceden a todas las opciones. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. Bien, bueno. Si no hay ninguna otra pregunta, si no hay ningún otro comentario, les agradezco la verdad su tiempo, su paciencia, su escucha, su atención y creo que podemos tomarnos una foto, una captura de pantalla para inmortalizarlo luego. Así que aquellos que dispongan de cámaras, si es que quieren habilitarlas. Maxi, Sí, me gustaría hacer un pequeño comentario, ¿puede ser? sí, Que cómo creo no, que cómo no. el tema de los videos, formato de videos, por ahora únicamente MP4, Bien, por el tema de liviandad y compresión de archivos, digamos. Si no, se le hace muy pesado y puede ser que la aplicación no rinda como debería. bien, perfecto. Entonces, MP4. Sí. Bien, entonces voy a hacer 2 capturas porque son 2 pantallas. Insisto, muchísimas gracias a todos. La verdad ha sido un gusto enorme. Espero que la aplicación les haya gustado. Espero que consideren que la aplicación les va a servir. Yo estoy convencido que sí, así va a ser. Nos va a servir a todos. Y por lo menos con algunos pacientes con los que ya los he probado, les ha gustado. Les ha gustado el hecho de tener que entrar a un lugar, el hecho de hacer algo y que ese algo se vea reflejado, aunque más no sea en un gráfico de torta, ya es, ya es un primer logro. Así que bueno, a la cuenta de 3 voy a hacer una captura. 1, 2, 3. Perfecto. Bueno, como les decía, si no tienen más comentarios, si no hay más observaciones. Disculpa. Vamos, Pablo, adelante. Sí, quiero aprovechar, bueno, a agradecerte a vos, sobre todo por la confianza y el desafío que fue hacer esta aplicación. Yo vengo de otro mundo totalmente ajeno a la fonoaudiología y bueno, siento que aprendí mucho y me sirvió muchísimo para crecer, así que estoy eternamente agradecido con vos por la oportunidad. Pablo, un genio, la verdad. Así que esto es desarrollado por él. Así que, bien. Bueno, un gran gusto, un gran abrazo para todas y bueno, nos vemos en una próxima instancia. Eh, Así que bueno, seguimos en contacto, seguimos conectados. Gracias por tu generosidad, Rodrigo. Y felicitaciones para los dos. Chao, chao, muchas Un gracias. abrazo. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas y gracias. éxito. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.